Contexto histórico. El expresionismo nace pocos años antes de la Segunda Guerra Mundial y perdura hasta que ésta termina. Nace en la Europa Oriental y rápidamente se extendió por el mundo hasta llegar a Norteamérica, donde el presidente Roosevelt inició un programa de fomentación del arte donde los artistas podían acceder a un sueldo a cambio de todas las obras que crearan cada mes. Mientras tanto, en Alemania, las obras expresionistas eran perseguidos por el nacional socialista movimiento nazi, ya que eran considerados arte impuro. Por otro lado, desde el punto de vista del diseño gráfico, el expresionismo fue una gran herramienta publicitaria, ya que por el impacto de sus colores y el sentimiento que transmitía las piezas publicitarias que eran creadas con este tipo de arte, generaban fuertes impactos a las masas. Gracias a esto salieron a la luz grandes cartelistas expresionistas, principalmente polacos, como Henry Tamosewski, quienes vendían sus obras como parte de la publicidad de obras de teatro o películas de la época. Características del expresionismo. Los representantes de este movimiento hablan más de postura vital que de una corriente entendida como tal. Es anticonformista y sus exponentes fueron vistos como iconoclastos. Se basa en la intuición depura, intensifica e interpreta la realidad, pero nunca se aparta totalmente de ella. Es absolutamente irracionalista. Tiene la capacidad para deformar hasta la caricatura, dado que se niega a captar la realidad a través de las huidizas impresiones del momento, estableciendo jerarquías y una estilización que deriva en deformación. Utilizaron la caricatura, la máscara y en general todas aquellas deformaciones y trazos desgarrados que expresarán en sí misma desdeñando la armonía impuesta con el expresionismo y convirtiéndose en un arte crítico en su búsqueda de nuevas manifestaciones. Reconstruye la realidad. Relaciona la expresión literaria con artes plásticas y música. Expresa la angustia del momento y de la vida a través de novelas y dramas donde se habla de las limitaciones sociales impuestas a la libertad del hombre, como se habla de la autoridad paterna o conservación. Refleja toda una serie de preocupaciones profundas, la magia, los sueños, la religión y la filosofía oriental, el anhelo de hermandad universal. En la poesía del expresionismo se encuentra hondura, variedad renovadora de temas, aspiraciones cósmicas, audacias del lenguaje y de la métrica. Representantes del expresionismo. Eduardo Munch, 12 de diciembre de 1863 y 23 de enero de 1944, fue un pintor y grabador noruego de la corriente expresionista. Sus evocativas obras sobre la angustia influyeron profundamente en la expresión alemana del comienzo del siglo XX. Sus obras son De mañana, 1884, óleo sobre lienzo, 96,5 por 103 centímetros, colección Rasmus Meyer Berger. La niña enferma, 1885, óleo sobre lienzo, 119 por 118 centímetros. Galería Nacional de Oslo. Esta obra, que traduce experiencias de infancia del pintor, dio origen a otras 3 telas fechadas en 1906, 07 y 26, y a numerosas gravuras y litografías. Hans Heager, 1889, óleo sobre lienzo, 109 por 84 centímetros, Galería Nacional, Oslo. La Rue Lafayette, 1891, óleo sobre lienzo, 92 por 73 centímetros, Oslo. El Grito, 1893, témpera, 83,5 por 66 centímetros, Museo Munch, Oslo. Pubertad, 1894, óleo sobre lienzo, 151 por 110 centímetros, Galería Nacional, Oslo. Madonna, 1894, óleo sobre lienzo, 91 por 70 centímetros, Galería Nacional, Oslo. Celos, óleo sobre lienzo, 66 por 100 centímetros, Rasmus Meyer Bergen. Una litografía con el mismo título de 1896 se conserva en el Acervo Municipal de Arte de Oslo. Mujer en 3 etapas, óleo sobre lienzo, 1000, óleo sobre lienzo,
164 por 250 centímetros. Rasmus Mayer Schlagerberger. El beso, 1897. Grabadura, Acervo Municipal de Arte de Oslo. Muchachas en muelle, 1899. Óleo sobre lienzo, 135 por 125 centímetros. Amor Pechler, 1907. Óleo sobre lienzo, 1119 por 99 centímetros. Munch, Oslo. El noruego Eduardo Munch está considerado el precursor del expresionismo. Sus obras destacadas por la capacidad de expresión mediante una gama cromática fuerte, así como por las figuras contorsionadas que son capaces de transmitir un gran clima de angustia vital. Grito es la expresión de su miedo personal. Pero en este cuadro Munch logró expresar desfallecidamente del hombre ante una realidad cada vez más compleja y confusa. James Ensor, 13 de abril de 1860, 19 de noviembre de 1949. Fue un pintor belga que participó en los movimientos de vanguardia del comienzo del siglo XX, influyendo de su manera importante en el expresionismo y surrealismo. Vivió en el oeste durante prácticamente toda su vida. Henri Matisse, figura indiscutible del arte del siglo XX, junto con Picasso, puede decirse el fauvismo comenzó con Luce, Calmat, puntillismo. Nos presenta un pasaje de colores planos totalmente alejados de la realidad textural. La obra de Matisse, claramente reconocible, nunca abandona los principios del movimiento, es plástica en sentido extremo. Las figuras son planas, se prima el color, incluso con un uso exagerado. Los elementos meramente decorativos son eliminados de la composición pictórica para centrarse en objetos o representaciones humanas impregnadas de un fuerte carácter simbólico. El color es tan consustancial a la obra del francés que a mediados de la década de los 20 su opus evolucionó hacia la abstracción. Matisse colaboró además en la edición de grandes obras de bibliofilia, como las realizadas por el editorial Esquira. André Derain, controvertida o más no poder fue la vida y la producción de André Derain, 1880-1956, quien además de la pintura manejaba el lenguaje de la escenografía, la danza y el atrezzo. Su evolución, al contrario que Matisse, no es considerada como lógica y natural, y por parte de la crítica, ya que a mediados de su carrera vuelve a hacer una pintura calificativa como tradicional. Derain, dotado de su gran inteligencia, era el espíritu rebelde y probablemente inseguro. Muestra de ello fue la destrucción de su mano de gran parte de su primera obra, Mirausit de Villamit, el menos conocido de este grupo, el también francés Villamit, 1876-1958, acusa una clara sustrato intertextural, palabra académica para más o menos referirse a influencias de Van Gogh. De hecho, sus coloridos paisajes pueden confundirse con la estética del pintor holandés. Su obra se centra en la naturaleza, en las tareas del campo y alguna que otra vez hace retratos. Albert Marquet. Marquet nació en Burgos. En 1890 se trasladó a París para acudir a la Escuela de Artes Decorativas, donde conoció a Henri Matisse. Fueron compañeros de habitación durante un tiempo y se influyeron mutuamente. Marquet empezó sus estudios en 1892 en la École des Beaux-Arts con Gustave Moreau, un artista futbolista que era seguidor de la atracción romántica de Eugène
de la Coriz. Fauvismo. De entre todos los sismos que surgieron en la primera década del siglo XX, puede ser el que menos duró, ya que se inauguró con una exposición en 1905 y para 1910 se encontraba totalmente agotado. Eso no se quita para que las obras que se hicieran en ese periodo pusieran las bases del arte posterior y para que entre sus filas debutara un creador de la talla y la trascendencia como fue el francés Henri Matisse. Pero vayamos por partes. ¿Qué entendemos por fauvismo? Palabra que literalmente remite a un mundo de fieras, tal como lo definió el crítico Louis Bauselles. Las características del fauvismo. El fauvismo tiene sus raíces en la obra del post-impresionista Gauguin. Es un movimiento eminentemente pictórico e incluso si queremos perfilar más, centrado en pinturas al óleo, se caracterizó por el uso de color según la técnica del divisionismo, es decir, los tonos no se mezclan en la paleta, se colocan puros en el cuadro, uno al lado del otro. Las primeras obras presentan, por ejemplo, en el rostro humano colores rojos, verdes o morados, que en principio es ajeno a la carnalidad. Los contornos se presentan marcados e incluso con una línea gruesa de color negro y nada más tenemos que observar, por ejemplo, el desnudo azul de Henri Matisse. Rechazaban de forma unánime el concepto de belleza tradicional. El canon se sustituyó por la libertad expresiva. Hay que recordar que Freud acababa de definir el inconsciente con lo que esto supuso de revulsivo en la vida intelectual de entonces. Admiraban las expresiones artísticas de África y Oceanía a través de un incipiente comercio de arte que empezaba a despuntar en las elitistas círculos de París, las máscaras, los roleos de tatuajes y los desnudos de unas culturas fascinaron a estos artistas. Se elimina la perspectiva, los claroscuros y en estadios avanzados del movimiento se reduce al mínimo el decorado de los cuadros. La luz llega de los colores, pero no del juego de las sombras. Las formas se simplifican y se recurre a lo natural, a lo primitivo e instintivo. Con el solo uso del color se intenta captar los sentimientos, para ello se utiliza el simbolismo de los objetos. Por supuesto, estas características se dan de forma particular y peculiar en cada una de las artistas más señeros del movimiento. Los artistas del fauvismo está como Casimir Malevich, que luego evolucionó hacia la abstracción, es el representante ruso de mayor proyección en Francia, donde el movimiento surgió y prosperó. Fue abrazado por Georges Braque, Reuel Dufy, Georges Rouault o Albert Marquet. Sus representantes más ilustres te los reseño a continuación. Fauvismo. De entre todos los sismos que surgieron en la primera década del siglo XX, puede ser el que menos duró, ya que se inauguró con una exposición en 1905 y para 1910 se encontraba totalmente agotado. Eso no se quita para que las obras que se hicieran en ese periodo pusieran las bases del arte posterior y para que entre sus filas debutara un creador de la talla y la trascendencia como fue el francés Henri Matisse. Pero vayamos por partes. ¿Qué entendemos por fauvismo? Palabra que literalmente remite a un mundo de fieras, tal como lo definió el crítico Louis Bauselles. Las características del fauvismo. El fauvismo tiene sus raíces en la obra del post-impresionista Gauguin. Es un movimiento eminentemente pictórico e incluso si queremos perfilar más, centrado en pinturas al óleo, se caracterizó por el uso de color según la técnica del divisionismo, es decir, los tonos no se mezclan en la paleta, se colocan puros en el cuadro, uno al lado del otro. Las primeras obras presentan, por ejemplo, en el rostro humano colores rojos, verdes o morados, que en principio es ajeno a la carnalidad. Los contornos se presentan marcados e incluso con una línea gruesa de color negro y nada más tenemos que observar, por ejemplo, el desnudo azul de Henri Matisse.
rechazaban de forma unánime el concepto de belleza tradicional. El canon se sustituyó por la libertad expresiva. Hay que recordar que Freud acababa de definir el inconsciente, con lo que esto supuso de revulsivo en la vida intelectual de entonces. Admiraban las expresiones artísticas de África y Oceanía a través de un incipiente comercio de arte que empezaba a despuntar en los elitistas círculos de París. Las máscaras, los roleos de tatuajes y los desnudos de unas culturas fascinaron a estos artistas. Se elimina la perspectiva, los claroscuros, y en estadios avanzados del movimiento se reduce al mínimo el decorado de los cuadros. La luz llega de los colores, pero no del juego de las sombras. Las formas se simplifican y se recurre a lo natural, a lo primitivo e instintivo. Con el solo uso del color se intenta captar los sentimientos. Para ello se utiliza el simbolismo de los objetos. Por supuesto, estas características